¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esto es Periodista 360, el programa de Fernando Carnota, esta noche ausente con aviso. Dos temas centrales para la discusión en la Argentina en tiempo ya de una campaña que se perfila para la segunda vuelta electoral. Justicia por un lado y la economía por el otro. Para hablar sobre la justicia y en este fin de ciclo del kirchnerismo, al menos con Cristina Fernández como presidenta de la Nación, dos temas que en las últimas horas han tenido un impacto fenomenal en la discusión pública, dentro de la política y por supuesto en los medios, con también la opinión pública participando, acerca de lo que es por un lado el fin de tal vez las últimas pretensiones que tenía el kirchnerismo por tratar de imponer su lógica en el manejo y en el control de la justicia, y todo esto a partir de los jueces suplentes, ¿no? La subrogancia que en las últimas horas la Corte le puso un punto final con un fallo. Y por otro lado también dentro del ámbito de la justicia tenemos que seguir hablando de esta justicia con un nuevo gobierno, con un nuevo proceso, y empezar a ver de qué manera este gobierno que se está yendo intentará o no, como ya vimos que lo hizo en las últimas horas, dejar algunas de sus piezas más importantes, como por ejemplo lo hemos visto en las últimas horas, votando de manera polémica en la Cámara de Diputados para que dos integrantes de la Cámpora queden dentro de la Auditoría General de la Nación. Y vamos a hablar también de la economía. Lo vamos a hacer para pensar en el escenario que viene, qué va a pasar con la economía, si Macri es presidente o si Scioli es presidente. Dos temas muy importantes, trascendentes para el futuro de la Argentina. En el caso de la justicia, vamos a estar hablando con Juan Pablo Godoy Vélez, quien es integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y con el diputado del PRO, Pablo Tonelli. Y para hablar de la economía, vamos a estar hablando con un empresario, con Alberto Sellaro, quien es presidente de la Cámara del Calzado, y con él también, desde el ámbito de la producción privada, vamos a tratar de desentrañar cuál es la Argentina que viene en materia de producción y en materia de economía. Pausa y abordamos estos dos temas centrales para el futuro del país: la justicia y la economía en tiempos del gobierno que viene. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es claro. Silfa. Laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El cobro indebido es un ilícito. Pongámosle un freno. IOMA, Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Muy bien, y vamos a hablar en este primer bloque de la justicia, lo decíamos, lo hacemos con Pablo Tonelli, quien es diputado nacional de PRO. Muchas gracias por estar aquí. Y Juan Pablo Godoy Vélez, quien es consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias también por estar aquí. Hablamos de la justicia, pero hablamos de la política. Digamos, en esta experiencia del kirchnerismo está claro que la política intentó, y varias veces, involucrarse en cuestiones que hacen a la justicia. Sabemos que los miembros de la justicia tienen sus pertenencias partidarias. La pregunta que quedó flotando es: ¿hasta qué punto un gobierno de turno puede ir a imponer las lógicas justamente de la administración de turno a lo que es impartir justicia, ¿no? Diputado Tonelli desde el PRO. Bueno, ayer pasó algo muy importante, ¿no? En la Cámara de Diputados, sí, con la imposición de dos auditores que votó el kirchnerismo, una votación que fue denunciada por ustedes, incluso con una presentación judicial. ¿Cuál es la opinión del PRO a propósito de lo que pasó ayer? Bueno, es una opinión muy negativa. La decisión que ayer impuso el kirchnerismo en la Cámara es una decisión ilegal, es una decisión que viola la Constitución, la ley de la Auditoría General, el reglamento de la Cámara.
y lo explico muy sintéticamente. En primer lugar, el tema no estaba en el orden del día. Perdón. Y en la Cámara no se pueden tratar temas que no estén en el orden del día, como es lógico, es decir, para que no haya sorpresas. Nosotros le propusimos al oficialismo que si querían tratar el tema, hiciéramos como dice el reglamento, es decir, que aprobáramos una moción para que eso fuera tratado. A lo cual se negó el oficialismo, porque claro, esa moción requiere el voto favorable de las 3/4 partes de los miembros presentes, que era un número que el oficialismo no tenía. De manera tal que tratamos un tema sin que estuviera en el orden del día, primera irregularidad. En segundo lugar, nosotros sostenemos que a estos auditores que cesan el 15 de diciembre, es decir, todavía falta poco más de un mes, los debe elegir la Cámara entrante, la surgida de las elecciones del 25 de octubre, y no la Cámara saliente. No solo porque es lo que corresponde, porque estos auditores van a desempeñar su mandato durante la próxima legislatura, la próxima Cámara, sino porque hay una circunstancia muy particular, y es que la Constitución dispone que el presidente de la auditoría tiene que ser alguien propuesto por el bloque de oposición que sea mayoritario. Y nosotros hasta el 22 de noviembre no sabemos cuál va a ser el bloque de oposición y quién va a ser el presidente de la auditoría. En consecuencia, no sabemos cómo va a estar integrada la auditoría, no sabemos cómo van a estar representadas las fuerzas políticas. Entonces, nos parecía, apegado a la Constitución y de toda razonabilidad, diferir la decisión hasta el 10 de diciembre, cuando ya esté en funcionamiento el nuevo Congreso. Los diputados del Frente para la Victoria, que estaban muy apurados por asegurarle 2 conchavos a 2 relevantes jóvenes de la Cámpora, no escucharon razones, inclusive los hicieron jurar sin que hubiera quórum en la Cámara, lo cual le quita validez al juramento. Ahora le voy a preguntar, diputado, ¿cuál cree usted que son las intenciones del kirchnerismo? Bueno. Pero vamos a ir al otro tema y vamos a ir hablando en esta clave de justicia y de política, ¿no? Porque, bueno, la Corte Suprema de Justicia echó por tierra la ley de la subrogancia, es decir, la posibilidad de que asuma de una lista propuesta por el gobierno, una lista de abogados que se transformen eventualmente en jueces si no hay un juez a cargo de un juzgado. Godoy Vélez, esto que la Corte resolvió ayer, marca, digamos, definitivamente la vía muerta de las pretensiones del kirchnerismo por imponer algo de su política de prepo sobre lo que es impartir justicia en Argentina? Yo creo que sí, siempre y cuando el 22 no ganen. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿usted cree que si Scioli gana, esto puede seguir? Lo que pasa es que la Corte y la justicia en general, sacando por ahí el caso de Recondo, que mostró tener coraje y sacar el fallo en julio de este año, pero después es muy fácil sacar fallos de este estilo cuando ya el gobierno está prácticamente en retirada. Es lo que ha pasado en este país, pero no con esta Corte, sino con muchas otras composiciones, ¿no? Siempre se acuerdan de que determinadas medidas o leyes son inconstitucionales cuando, bueno, ya están de salida los gobiernos de turno. Esa es la gran deuda que tiene la justicia con la sociedad, y la Corte sobre todo. Sí. Fuera de eso, el fallo efectivamente dispone que no, digamos, declara la nulidad de los subrogantes, básicamente porque no se cumple con los requisitos de juez natural que impone la Constitución. ¿Sí? Nosotros tenemos en cualquier nombramiento de un juez que tiene que ser ternado, tiene que concursar en el Consejo de la Magistratura, salir ternado, pasar por el Ejecutivo y finalmente llegar al Poder Legislativo. Esto no se cumple, porque son elegidos directamente por el Consejo. Le pregunto a los dos, ¿el gobierno que asuma tendrá que tener en su agenda de prioridades el tema de la justicia? Digo, porque da la sensación que se llega a esta instancia en la que básicamente no hay jueces para impartir justicia. O sea, estamos reclamando una justicia que funcione, pero tenemos que tener los jueces. ¿Por qué pasó esto, Tonelli, cree usted? Bueno, básicamente por el desmanejo que ha hecho el kirchnerismo de la justicia. El kirchnerismo ha intentado durante todo el tiempo dominar a la justicia, controlar a la justicia. Y ha ensayado, como esto no es posible, porque la justicia debe ser independiente y la Constitución le garantiza la independencia, entonces ha ensayado toda suerte de medidas ilegales y arbitrarias.
como aquella democratización de la justicia que también terminó en nada, como esta ley de subrogancias, la modificación a la ley del Consejo de la Magistratura que impulsó hace unos años. Bueno, todo esto hay que modificarlo. Es decir, para nosotros es... De hecho, dos impulsaron. La Exacto. del 2007, que prosperó, Exacto, claro. y la última del 2012. Para nosotros es prioridad absoluta recomponer la justicia. Hay que modificar la ley del Consejo de la Magistratura, hay que aprobar una ley de subrogancias, hay que designar alrededor de una cuarta parte de los jueces que, como destacó la Corte ayer en la sentencia, no están designados y son reemplazados por subrogantes. Hay que devolverle a la justicia la tranquilidad, la paz y la independencia. ¿Es una situación de emergencia la que ve la justicia argentina por ahí? Desde el Congreso, su mirada y su mirada del Consejo de la Magistratura. Sí, de la ciudad. en un punto sí, porque no podemos seguir permanentemente con subrogantes, con juzgados vacantes. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo siguiendo el procedimiento que establece la Constitución, ¿sí? O sea, hay que nombrar jueces que sean jueces definitivos, no subrogantes, ni suplentes, ni... ¿Sí? ¿Usted coincide, Tonelli? Sí, claro, por supuesto. Esto de los subrogantes es una anomalía. Tradicionalmente en la justicia los subrogantes eran una cosa muy excepcional. Se daban cuando un juez estaba enfermo, alguna cosa por el estilo, pero esto de que haya una cuarta parte... La excepción se transformó en regla. Se ha transformado en regla, Sí, bueno, porque además el kirchnerismo lo ha utilizado muchas veces. para poner en la justicia jueces serviles y funcionales, Sí. como pasó con este juez Vázquez en la Cámara de Casación, que por suerte fue removido, o como pasa ahora con esos dos que se han dado el lujo de excluir al juez Geminiani del tratamiento del caso. Digamos, entonces hay que terminarlo. Con todo eso hay que ¿Y terminar. la situación de la Corte? ¿Es una situación de emergencia hoy, digamos, funcionando con 3 miembros, una situación, uno creería, de un número mínimo? Muchos entienden que puede seguir trabajando así la Corte, pero uno entiende que se genera un cuello de botella en tanto y en cuanto vayan llegando causas allí arriba sobre las cuales tiene que haber pronunciamiento de solo 3 jueces. ¿Es una situación de emergencia la Corte que tenga que atender el próximo gobierno? No exactamente de emergencia. Yo lo que diría es lo siguiente. Por supuesto que lo ideal es que la Corte funcione con sus 5 miembros. Pero en las actuales circunstancias, cuando renunció el juez Zaffaroni y a partir de la renuncia anticipada del juez Fait, me parece muy razonable y muy conveniente que la actual presidenta no sea quien designa a esos 2 nuevos jueces de la Corte y que lo haga el próximo presidente. De manera tal que la Corte ha funcionado durante buena parte de este año con menos jueces de los que prevé su ley, pero inmediatamente, a poco andar el próximo gobierno, seguramente van a ser lo nombrados más esos 2 importante jueces. es que mantengan el número impar, que siendo 3 se mantiene, y ya que mencionaba el tema de Fait, ahí hay otra desprolijidad, porque quisieron iniciar el procedimiento de reemplazo de Fait de manera anticipada. Fait renunció a partir del 11 de diciembre, hasta que no llegue el 11 de diciembre no pueden iniciar el procedimiento para nombrar a alguien en su lugar. ¿El presidente de la Corte no anticipó de alguna manera esta situación, digo, de crisis o de tensión en la Corte, anticipando su reelección en abril pasado? Digo, haber hecho una reelección por anticipado, ¿no? ¿De alguna manera no dio cuenta de que estaba intentando contener una situación que se venía como inevitable? No lo sé, yo realmente es un tema respecto al cual preferiría no opinar, porque no sé exactamente hasta el día de hoy cuál fue la verdadera razón por la cual sucedió eso. Tonelli, ¿tiene Macri decidido, si es presidente, quién va a ser esos candidatos para ocupar la Corte Suprema? Macri lo que tiene decidido es el perfil de esos candidatos. Se habló de Lelita Carrió. Yo lo que digo es lo siguiente. Se habló, por lo menos, ¿no? Me remito, más allá de lo que yo pueda haber conversado con él, me remito a lo que dijo públicamente en la reunión de IDEA hace 15 días, Mauricio. En esa reunión de IDEA, ante todo el público presente, Mauricio dijo que a su juicio, a juicio de él, los próximos jueces de la Corte tienen que ser constitucionalistas, es decir, expertos en derecho constitucional, hombres de probada y reconocida decencia y honestidad y sin militancia partidaria. Me parece que esto último, en principio, la excluiría a Lilita, sin perjuicio de la opinión que pueda tener yo respecto de sus condiciones para el cargo. Esto fue lo que dijo Mauricio en IDEA. Bien. Expertos en derecho constitucional, de impecable trayectoria y antecedentes y sin militancia partidaria. Ahora, vamos a otro tema que es muy sensible y en el caso suyo, Godoy Vélez, como miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando mucho y lo hemos hecho en esta semana sobre el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, que
una composición abogados por un lado, políticos por el otro. Es una composición que requiere... También acá confluye la justicia y la política. Y lamentablemente quedó en claro que en la magistratura a nivel nacional esa confluencia no hizo más que paralizar un organismo que no se hizo por la composición en sí, sino porque la política decididamente jugó sus fichas al interior y quedó prácticamente paralizado. Digo, y ahí habrá que ver responsabilidades de los representantes del oficialismo y también representantes de la oposición. ¿Qué hay que hacer con el próximo en el próximo periodo de gobierno, con el nuevo presidente, con el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, Godoy Vélez? Yo creo que hay algo que es fundamental y es restablecer de alguna manera el equilibrio que tenía originalmente, ¿sí? Yo siempre digo, en la ciudad, por ejemplo, son 9 consejeros. 3 son del estamento de la legislatura, que de hecho se están renovando en estos días. 3 son del estamento de los jueces y 3 de los abogados. Eso hace que el equilibrio de fuerzas haga que ninguno se pueda imponer, por lo menos de una manera desmedida, ¿sí? En cambio, en la composición del Consejo Nación, vos tenés ya 6 que vienen de la política, entre los que vienen del Congreso y el del Ejecutivo. Exacto. Con lo cual ya los deja casi con la mayoría armada. ¿Sí? Entonces lo que debe cambiar en el Consejo de la Magistratura de la Nación, primero que nada es eso, para que habiendo un equilibrio de fuerzas, puedan darse acuerdos que sean razonables. Porque hoy en día, ¿cuáles son los acuerdos posibles para hacer nombramientos? Y bueno, todos del oficialismo. Y eso es lo que termina paralizando todo. ¿Cuál es su opinión, Tonelli, sobre el Consejo de la Magistratura? Bueno, sin duda es que una de las primeras modificaciones es restablecer el equilibrio. La Constitución, en el artículo 114, dice que tiene que haber equilibrio entre los estamentos de los jueces, los legisladores y los abogados. Eso hoy en día no existe. Hay una preponderancia del estamento político. Entonces, primero, restablecer el equilibrio. Segundo, yo al menos tengo una idea que defiendo, y es que ni los legisladores ni los jueces en actividad integren el Consejo, sino que sean representantes de los legisladores y de los jueces. O sea, que no sean ni diputados ni senadores. Exactamente, ni jueces en actividad. Que no tengan su trabajo en el Congreso. Exactamente. En primer lugar, porque me parece que tanto los jueces como los legisladores tenemos suficiente trabajo como jueces y como legisladores como para andar repartiéndonos con el Consejo. Ahí tienen trabajo y hay que atenderlo. Exactamente. En segundo lugar, porque me parece que eso le bajaría un poco el nivel de exposición pública, despolitizaría en buena medida el Consejo de la Magistratura, y me parece que habría más chances de trabajar con más armonía y con menos exposición pública. Estas me parece que son las dos modificaciones fundamentales. Después hay que hacer modificaciones en los reglamentos del Consejo de la Magistratura, que son complejos, son extremadamente burocráticos, pero esto es lo primero. Bueno, les agradezco a ambos. Bueno, la expectativa, Tonelli, por supuesto, debe ser que Macri, de parte suya, que Macri sea presidente. Y esto, bueno, quedará dirimido el próximo 22 de noviembre. Y Godoy Vélez, muchas gracias. Sabemos que también está con un proyecto para pelear por la representación de los abogados, ¿verdad? Sí, en el Colegio de Abogados. Bien, nos vamos a presentar el año que viene otro debate con la también, lista Encuentro de Abogados Independientes. Dentro del ámbito de los profesionales del derecho, otro debate también, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y hacemos la pausa para hablar después de economía. Y de la economía desde el punto de vista de la producción. Lo vamos a hacer con Alberto Sellaro, quien es presidente de la Cámara del Calzado, uno de los sectores que ha tenido buenos momentos en estos años, pero una gran incertidumbre que se viene ahora por la realidad del tipo de cambio, por las complicaciones para poder exportar, además de poder importar insumos, y por supuesto las políticas económicas que vengan con el nuevo gobierno. Pausa y ya estamos hablando de producción y de economía. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Es bueno tenerte. Invita
Invierta en el Parque Industrial Brown. 245 empresas instaladas y más de 28.000 puestos de trabajo. Se convirtió en el parque industrial más pujante del país. Parque Industrial Brown, un líder para la Argentina del futuro. Gobierno Municipal de Almirante Brown. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Bien, lo recibimos a Alberto Sellaro. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias. Bien, la verdad que bien. Bueno, muy bien. Sellaro, como presidente de la Cámara del Calzado, me imagino, bueno, este fin de ciclo político, al menos con Cristina presidenta, les habrá permitido a ustedes hacer balances dentro de una realidad, y es un contexto económico que a los distintos sectores productivos los tiene bastante inquietos. El sector calzado, hoy, ¿por dónde pasan sus principales expectativas y la incertidumbre? La verdad que el sector calzado viene de fines de la década del 90, habiendo perdido 2.000 fábricas, en esos años nosotros producíamos, allá por el 2001, 36 millones de pares y convivíamos con 27 millones de pares importados. Hoy, nuestro sector produce 125 millones de pares y tiene una cadena de valor directa e indirecta con los proveedores que nos proveen nuestros avíos de 80.000 puestos de trabajo. Estamos realmente trabajando bien, ¿no? La problemática sobre la posibilidad de exportar, la posibilidad de importar, ¿cómo está jugando en el sector hoy? La verdad la exportación es muy pequeña, son apenas 2 millones de pares, pero de alto valor agregado. Realmente que es la única asignatura pendiente del sector es esa. ¿Qué tipo de calzado es hoy el que marca esta diferencia, ¿no? A la hora de exportar, por ejemplo? Calzado de hombre fino, calzado de dama. Por ejemplo, el año pasado exportamos 10.000 pares de zapatos de tango a Japón, que Japón ahí controlan la puntada, realmente tienen un control de alta calidad, y hemos exportado el año pasado 25.000 pares de botas de polo a China, a China, ¿no? Parece un sueño. Después hay el 60% de la exportación va a Santiago de Chile. A Chile, claro, Chile compraba en Asia la moda, pero por cercanía y por tiempo compra mucho la Argentina. ¿Y la importación, la competencia que llega de afuera, por dónde va? Bueno, hoy la comparación con un comercio administrado, lo único que ingresa es para las marcas, las 3 marcas, las principales marcas de calzado deportivo. Las zapatillas. Las zapatillas, pero si bien están entrando entre 17 y 18 millones de pares anuales, también es verdad que las 3 marcas han puesto en los últimos 5 años 10.000 puestos de trabajo en la Argentina que producen lo clásico y lo de alta performance lo traen de Asia, ¿no? La verdad que cuando hablamos del dólar siempre es como una mirada muy financiera, ¿no? Estamos hablando del blue, hablamos de la cotización de un dólar que sirve para operaciones financieras. Al sector productivo, hoy, ¿el dólar cómo está, el oficial, le conviene? Nosotros compramos algún producto importado por distribuidores con el dólar oficial. Por supuesto, si sube 1 centavo, 2 centavos en la variable del día a día no hay problema. Sería un problema si el dólar se escapara porque redundaría en todos nuevos costos. Hoy está trabajando, como hay mucha productividad, los tiempos ociosos lo podemos usar en producir, entonces no hay mucho movimiento en los precios, ¿no? Y una paralización de la producción por una devaluación, como viene... el kirchnerismo le ha dicho, viene denunciando que Macri promueve eso, ¿no? Incluso algunas declaraciones de sus economistas se instaló una polémica, ¿no? A propósito si esto va a ser así o no, el cepo a levantarlo en solo 24 horas. Para ustedes un dólar que se dispare, una devaluación, ¿implicaría tener que cerrar fábricas? ¿Implicaría hacer despidos? Yo creo que implicaría empezar a repensar el sector, porque por ejemplo, de parte del gobernador Scioli hemos visto un trabajo que hizo la Fundación DAR, donde ha colaborado la cadena del cuero, donde ha trabajado con todos los sectores sensibles de las economías regionales, y es un libro que está extractado a disposición. Del otro candidato realmente no hay una hoja, que nos gustaría como empresarios de todos los sectores sensibles ver una hoja. Hoy vemos subtítulos, palabrerío, no vemos, a mí personalmente me gustaría ver algo que asemeje para saber cómo sigue la industria argentina, ¿no? Alberto, ¿le gustó la discusión productiva de los candidatos, digamos, más allá de lo de Scioli? Usted vio que haya habido una propuesta de campaña de los candidatos de la primera vuelta y ahora con el candidato Mauricio Macri. Usted dice con Macri
no escuchó nada al respecto. No, o lo de que industria, escuchó no le gustó. No, de industria no se escucha mucho, realmente no hay. Yo creo que el debate de la próxima semana va a ser muy interesante. Va a haber desde nosotros, de las instituciones que representamos, desde Cejera también hemos planteado puntos para que se le haga la misma pregunta a los dos candidatos, porque es muy importante el desenvolvimiento y el futuro de la industria. Claro, ¿no? bueno, a eso quería ir, Alberto, porque ustedes tienen que planificar su negocio, usted incluso como presidente de la Cámara, supongo que también hacen una planificación del sector. ¿Qué desafíos tiene la producción de calzado en la Argentina, sea con el gobierno que fuera? Sí, el primer problema es que el 10 de enero comienza nuestra exposición que presentamos Invierno en Conta Salguero y la verdad hoy no sabemos con qué costo vamos a ir. Hoy la realidad es que no sabemos. Alguna vez en el 2003, cuando el dólar estaba 1 y pico y se fue a 4, vendimos sin precio en las exposiciones. ¿Hay poco stock en el sector? No, stock no hay. Ya estamos empezando a cortar invierno. Aprendimos a trabajar. ¿Ustedes no tienen posibilidad de guardar? No, la moda no, olvídese, la moda no. O sea, por eso usted dice que al 10 de enero no saben a qué costo van a estar. Claro, el 10 de enero presentamos las muestras de invierno. Ahora, ¿qué costo vamos a poder vender? Veremos cuando asuma el nuevo presidente las medidas económicas que toma, ¿no? El tema empleo, ¿cómo ha sido en estos años? ¿Se ha logrado mejorar los salarios? Esto lo sabemos, pero la calidad del empleo, ¿no? Bueno, le voy a contar. Nosotros tenemos una carrera universitaria en la Universidad de La Matanza, como técnico en calzado, con 3 años, con 2 años más, ingeniero industrial. En el INTI tenemos la escuela hace más de 20 años que capacitamos. Y hablando de sueldo, quiero comentarle, hoy en Asia un empleado trabaja 16 horas y gana $130 por mes. En Argentina, un aprendiz mayor de 18 años que se incorpora al nuevo convenio colectivo está en $1.100 oficial. Y un especializado, que es la categoría más alta, gana 15.000 pesos, $1.600 oficial. Más premio de producción en los momentos de alta productividad. En un minuto, Sellaro, ¿qué Argentina cree que se viene en materia de economía, pensando en que ustedes tienen que seguir potenciando su producción? Yo como un hombre más, como un ciudadano, me gustaría tener una previsibilidad en un modelo productivo como estos años, porque sería hacer grande a nuestro país, ¿no? Le agradezco mucho, muy buenas noches. A usted. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre dice Fernando Carnota en el cierre del programa, muchísimas gracias por estar y a seguir conectados con Periodista 360. Muy buenas noches. Una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.